El mundo no se ejerce solamente a través de su aplicación directa sobre los cuerpos, sino que adquiere formas mucho más sutiles, entre ellas la constitución de historias oficiales y la consolidación de imaginarios, dos maneras de construir visibilidad que son al mismo tiempo formas de obliteración e invisibilización. En ese sentido, podemos afirmar junto con Andrea Soto Calderón que, sin lugar a dudas, las imágenes pueden informar, entretener, distraer, alienar, pero también pueden organizar, desarrollar otra fantasmagoría, abrir otra economía libidinal. Y es que si bien las imágenes no son la cosa real, es una discusión en la que no me interesa detenerme porque estaría fuera de los alcances de mi ponencia, sí conforman un cierto estatuto de lo real o, si se quiere, una determinada configuración de lo sensible. Para llevarlo a los términos de Rancière, lo anterior debe entenderse como una cierta repartición de espacios, tiempos y formas que condicionan lo común en un momento histórico determinado, generando así un sistema de relaciones entre lo visible y lo pensable, así como la participación de los sujetos en ellas. Ahora bien, dicha institución de la realidad llevada a cabo por las imágenes es analizada por Soto Calderón a través de la categoría de performatividad. En la performatividad de las imágenes, la autora se apropia de la propuesta de Austin en torno a los enunciados performativos, los cuales son capaces de instituir una realidad que ya no se funda sobre algo dado con anterioridad, sino que carece de referente o lo establece en su propio hacer. Y en tanto tal, provoca un estado de cosas, es decir, sirven a hacer advenir la realidad que ellos representan. Más allá del problema proposicional, pues las imágenes no forman enunciados y no sostienen una relación de equivalencia con la naturaleza del lenguaje enunciativo, Soto Calderón considera que éstas pueden ser entendidas en términos de performatividad siempre y cuando se repare en su capacidad autogenerativa y no en su capacidad afirmativa. Así, y esta es una cita de Andrea Soto, lo fundamental de la performatividad es que no es el reflejo necesario de una realidad, no se somete a la lógica de la representación, sino que colabora en la conformación de una realidad específica. Dicha conformación no es ilimitada, advierte la académica, sino que depende de la realidad material de las imágenes. Por otra parte, la catedrática llama la atención sobre la diferencia entre la performatividad de las imágenes y los usos performativos de las imágenes. La primera variante implica los distintos funcionamientos u operaciones de las imágenes para dar forma, desplazar y o gestionar una determinada relación con lo real. La segunda, por su parte, tiene relación con aquello que las imágenes nos hacen hacer, con su eficacia simbólica para persuadirnos y orientar nuestros comportamientos. En ambos casos, hay un reconocimiento explícito de las imágenes como poseedoras de agencia y un desplazamiento de la pregunta ontológica ¿qué es una imagen? Hacia una aproximación dinámica ¿qué hacen las imágenes? ¿Cuáles son las fuerzas que las componen y qué tipo de procedimientos dan lugar a las relaciones que ellas generan? Es en el primer sentido que Soto Calderón trabaja y en el que me interesa plantear la discusión en torno a dos obras de Farocchi. Imágenes del mundo, epígrafe de la guerra y aplazamiento. En ellas, a través del uso de imágenes de archivo, Farocchi opera un quiebre de las lógicas de sentido hegemónicas, llevando a cabo una crítica de la representación, entendida no en términos miméticos, sino como la articulación de una lógica sensible causal. Preguntarnos por la performatividad de las imágenes en el trabajo del director alemán, checo-alemán, implica reconocer la manera en la que éstas forman parte de relaciones sociales más amplias en donde tiene lugar tanto la modulación de la experiencia como su negación. A Farocchi le interesan los efectos de las imágenes en la producción de subjetividad, tanto como en la manera en la que se producen dichos efectos. Por ello, en sus obras encontramos una serie de operaciones: comparación, comentario, apropiación, legibilidad, estudio de la materialidad y los procesos materiales, que ponen en tensión nuestras maneras de ver y entender el mundo y por lo tanto dinamitan los circuitos de producción de sentido. De lo anterior se desprende una serie de preguntas a las que intentaré responder a través del análisis de algunos fragmentos de las obras que mencioné. ¿Cuáles son las operaciones de desplazamiento de las imágenes que Farocchi propone? ¿De qué manera son problematizados los modos de representación, producción y reproducción de las imágenes y sus relaciones en las obras? ¿Cómo es que el director pone en tensión las fuerzas y tiempos acumulados en las imágenes con las que trabaja? ¿Qué tipo de economía se despliega a partir del posicionamiento de dichas imágenes en otros ordenamientos del sentido? Y finalmente, ¿cómo es que se rearticula nuestra relación con las imágenes que Farocchi elige como fundamento de sus filmes a partir de la interrupción de los discursos hegemónicos? ¿Puedes cambiar la diapositiva? Gracias. El operar del pensamiento farocchiano
no reconoce la historicidad y singularidad contextual de las imágenes con las que trabaja. Ellas son sometidas a procesos de escrutinio cauteloso después de haber sido extraídas del continuum hegemónico que determinó sus usos y funciones. Ello conlleva el reconocimiento de la existencia de historias en plural y de escala múltiple y no de una sola historia escrita con mayúsculas. De ahí que se vuelva posible articular un trabajo o una reflexión comparativa de esas historias con el presente en el que se creó cada una de sus obras. Lo anterior tiene lugar en la conjunción entre imágenes y palabras. La articulación de ambos elementos da forma a un dispositivo poético de gran complejidad, capaz de reconocer sus propias posibilidades e impotencias, o si se prefiere, sus límites. Su intención parece clara: desconfiar de las imágenes, no atribuirles absoluta veracidad para así poder buscar sus significados ocultos. Las palabras, por su parte, tampoco poseen en Farocki el poder de articular una verdad unívoca. Estas son puestas en tensión a través del montaje de imágenes provenientes de fuentes y archivos heterogéneos. De tal manera, en sus obras asistimos no solo a una crítica de la representación, sino a una crítica general del lenguaje. Blumlinger recupera en Un arqueólogo del presente una cita del cineasta que sirve como comprobación de lo anterior. Uno tiene que sospechar de las imágenes tanto como de las palabras. Ambas están entrelazadas en una relación semántica y definitoria. Mi objetivo es buscar el sentido enterrado y limpiar los escombros de las imágenes. ¿Qué significa limpiar los escombros de las imágenes? ¿Qué implicaciones tiene dicha operación en términos de negociación y negación del sentido hegemónico inscrito en esas imágenes? Sin duda, esta limpieza de escombros debe entenderse en términos benjaminianos. Farocki fue un gran lector y seguidor de Benjamin, y no es de extrañar entonces que su empeño en la revisión minuciosa de las imágenes se alinee con la tarea del materialista histórico, tal y como fue planteada en la séptima tesis sobre la historia. Este debe apartarse de la barbarie constituyente de todo documento de cultura para cepillar la historia a contrapelo. Al mismo tiempo, es necesario que el historiador se convierta en un pepenador que recoge los fragmentos de una sociedad en ruinas para restituir su lugar en la historia y con ello rescatar del olvido a quienes fueron expulsados del curso de los acontecimientos y alejados de toda noción de experiencia. Para Benjamin, quien quiere acercarse a lo que es su pasado sepultado tiene que comportarse como un hombre que excava, y sobre todo no ha de tener reparo en volver una y otra vez al mismo asunto, en irlo resolviendo y esparciendo tal como se resuelve y esparce la tierra. De tal manera, limpiar los escombros de las imágenes quiere decir separarlas de sus contextos anteriores por capas con la intención de releer el pasado en tono crítico. En la obra de Farocki, lo anterior se traduce en un ejercicio de desmontaje de las cadenas significantes originarias de cada imagen para posteriormente colocarlas en el interior de una nueva constelación, generando así una imagen dialéctica. A grandes rasgos, esta es una forma de conocimiento producida por la suspensión del sentido a partir del choque entre el presente y el pasado, y su función crítica consiste en el establecimiento de una relación diferencial entre ambos al buscar los significados ocultos bajo los sedimentos temporales y discursivos depositados sobre las imágenes. Un ejemplo de ello es Imágenes del mundo, epígrafe de la guerra, largometraje realizado con las fotografías capturadas por los aviones de combate norteamericanos durante 1944. En ella se pueden ver algunos detalles del campo de concentración de Auschwitz. Sin embargo, en tanto el objetivo de los pilotos y analistas militares no era encontrar el campo de concentración, sino una fábrica de caucho sintético, detalles significativos como vehículos camuflados y una fila de seres humanos pasaron desapercibidos. No sería sino hasta 1977, tras el lanzamiento de la miniserie Holocausto, que un grupo de agentes de la CIA revisaron nuevamente 22 de esas capturas, descubriendo la ubicación del campo. Entre otras cosas, Farocki recuperó dichas imágenes para problematizar los modos de construcción de la mirada a lo largo de la historia. Según el autor, la creación de imágenes a través de dispositivos técnicos significó un cambio en el régimen visual, en cuyo seno se generaron diversas gramáticas y formas de visibilidad-legibilidad que determinan un cierto uso de las imágenes. A través de un comentario en VoiceOver, el director guía nuestra atención hacia aquellos detalles de la imagen, procesos, contradicciones figurativas o formales, particularidades materiales, etc., que por mínimos que resulten dan cuenta de un fenómeno más grande comprometido en su historicidad. Aquello sobre lo que la voz advierte son las singularidades comprometidas en la imagen como dispositivo que, por no resultar relevantes para la generación del sentido hegemónico unívoco, fueron desatendidas. De ahí su interés por los valores epocales que regulan la producción de las imágenes, así como de los discursos oficiales que las sustentan.
Didi Uberman se ha referido a este tipo de estrategias en el trabajo de Farocki como operaciones de apertura de las imágenes, en donde las imágenes y su inteligibilidad se ponen en tensión al reparar sobre lo que en ellas aparece como aporético. La operación puesta en marcha en Imágenes del Mundo, epígrafe de la guerra, asume que la condición de la visibilidad y del conocimiento que ella pueda generar está mediada por las relaciones que se establecen entre imagen y mirada a través de la técnica y los signos. El remontaje llevado a cabo por Farocki reconoce las supervivencias que habitan dichas imágenes, la acumulación del tiempo y experiencias que las envuelve y por lo tanto su posible pertenencia a otros sistemas sígnicos, cuya complejidad es necesario desplegar para comprender tales correspondencias. Su lógica es anacrónica, es decir, trae al presente las imágenes del pasado para releerlas, revisitarlas y reparar en aquellos puntos de resistencia ante la hegemonía discursiva. En dicho filme, a través del comentario, la imagen es entendida como un sistema de relaciones indeterminadas, siempre cambiantes e incapaces de ser sometidas a clausura, pues él reconoce los múltiples movimientos y operaciones que éstas han llevado a cabo a lo largo del tiempo. ¿Les puedes cambiar, por favor? Otra de las operaciones formales y narrativas que permiten el enriquecimiento del significado movilizada por Farocki es la detención del flujo temporal de las imágenes que remonta. Con ello, analiza sus características contextuales, materiales, formales y narrativas. En la medida en que dicho escrutinio acontece, las imágenes devienen potencias políticas que resisten frente a la creación del sentido basado en lugares comunes y las interpretaciones estereotipadas, o eso que Didi Uberman llama imagen cliché. En esos términos, lo que se somete a revisión es el sentido, en tanto excedente y rebasamiento de los límites ofrecidos por la representación. Frente al empobrecimiento de la experiencia, producto de la mediatización de las imágenes y los imaginarios, Farocki opone la necesidad de conocer el funcionamiento de las imágenes como operadores de diferencia, capaces de generar conflictos dinámicos y criticar nuestras maneras de verlas. En Aplazamiento, Farocki utiliza las imágenes filmadas en el campo de concentración de Westerbork, ubicado en el noroeste de los Países Bajos durante 1944. Creado en 1939, el sitio funcionó para recluir a los judíos que ingresaron ilegalmente en Holanda. En 1942 se convirtió en un campo de tránsito para los judíos holandeses que serían deportados a Polonia. Encargadas por el comandante del campo, las imágenes fueron registradas por Rudolf Breslauer, un fotógrafo judío. En ellas, ¿le puedes cambiar? Se muestra la eficiencia económica y administrativa del campo, pues era necesario garantizar que siguiera funcionando, aunque para ese momento la mayoría de sus prisioneros habían sido ya deportados. Farocki las describió como pertenecientes al género de las imágenes corporativas, pues muestran la estructura organizacional del campo como una empresa en aparente calma para enfatizar su correcto funcionamiento. Dada su naturaleza, las tomas resultan problemáticas y son simbólicamente ambivalentes. Se presentan como una desviación formal y narrativa de la representación audiovisual común del horror de los campos de concentración. En Mostrar a las víctimas, Farocki analiza algunos de los usos del metraje de Westerbork en películas sobre los crímenes nazis. Algunas de esas imágenes pertenecen al cine de compilación y ponen en relación la voz con los materiales de archivo a manera de correspondencia recíproca. Dice Farocki, la voz comenta lo que se ve en las imágenes, y a ello se suma el uso indiferenciado de registros visuales del campo para construir un relato coherente. Sin embargo, lo que el montaje de Noche y Niebla y Mi Lucha produce, según Farocki, es un efecto de sentido completamente ajeno a la causalidad del hecho histórico, privilegiando la espectacularización de la narración. Retoma aquí una pregunta que el propio director planteó para intentar comprender la diferencia entre las estrategias de Leiser y René y las del propio Farocki al trabajar con las mismas imágenes. ¿Las imágenes muestran lo que dicen estar mostrando o solo lo reconstruyen? Los procedimientos formales y narrativos de ambos directores construyen una ficción que no busca contar verazmente cómo sucedieron los acontecimientos, sino narrarlos como efectos de su propia posibilidad, como diría Rancière. En otras palabras, reconstruyen lo que dicen estar mostrando, el horror. Frente a ello, Farocki no pretende construir una articulación narrativa o un encadenamiento causal de las secuencias. Estas son remontadas en el orden en el que fueron filmadas por Breslauer. A ellas no se agrega una banda sonora a una voz que intente describir lo visible. La intención del creador fue presentar el material de forma que invitara a una lectura propia. El director checo se interesa por la gestión de que esas imágenes hacen de una cierta relación con el mundo.
Su ejercicio analiza la constitución de esa relación con lo real y genera un nuevo orden de dicha relación en el cual se ponen en crisis todos aquellos umbrales de inteligibilidad asociados a las imágenes e imaginarios sobre el nazismo y sus violencias. Conforme la película avanza, la secuenciación de las imágenes opera según la lógica descriptiva del funcionamiento general del campo. Llegada de los trenes, descenso de los pasajeros, revisión de documentos, registro, atención médica y distintos tipos de labores y trabajos cotidianos. Las imágenes muestran a los propios prisioneros llevando a cabo esas actividades. Incluso en algunas de ellas se pueden ver a los miembros de la SS caminando sin ser temidos, como afirman los intertítulos insertados entre las secuencias. Didi Huberman llamó a esta serie de intertítulos puntuaciones dialécticas, y su función es precisar el conocimiento histórico sobre lo que vemos en la pantalla. Estos no son un contrapunto narrativo y mucho menos establecen juicios de valor. Su uso no pretende crear efectos de sentido que desvíen la atención. Así pues, los únicos recursos formales utilizados para el montaje de aplazamientos son la detención o ralentí, la repetición y el reencuadre, con el objetivo de contrarrestar la gramática simbólica y violenta de las imágenes en los campos producidas tras su liberación. El punto de partida de Farocki es preguntarse si las tomas de Breslauer podrían ser consideradas como un embellecimiento de la situación en Westerbork. Por ello, su intención no era intervenir el archivo, sino dilucidar el papel de la cámara para la construcción de una cierta narrativa acerca del campo. Entonces, al remostrar las imágenes que el propio Farocki reconoce como poco comunes, se desarticula el funcionamiento del dispositivo que las produjo. En las repeticiones constantes de las secuencias encontramos algunos de sus contraplanos, los cuales en correlato con los intertítulos ofrecen otra lectura sobre los acontecimientos. Con ello, como afirma el propio Didi Huberman, tiene lugar el despliegue de una ética del montaje y por lo tanto una ética de la mirada que apunta hacia aquello que Benjamin entendió como ejercicio crítico, es decir, una forma de resistencia que articula un desafío a lo existente a través del cual es posible poner en crisis las relaciones entre representación, verdad y poder, y frente al cual el espectador se ve obligado a reconsiderar todas aquellas conformaciones narrativas y visuales sobre las que se estructura su imaginario en torno a la violencia concentracionaria. Ahora sí. Según Andrea Soto Calderón, entendida en ese sentido, la crítica debe ser capaz de rearticular las relaciones de poder entre los sujetos, inaugurando la posibilidad de otros sentidos y otras experiencias. Como se ha visto aquí, en Farocki, el ejercicio crítico consiste en la apertura de las imágenes a partir de la revisión de sus singularidades. Sus operaciones materiales y narrativas rasgan la sintaxis que ordena el sentido para atender aquello que en cada imagen se presenta como un problema de inteligibilidad. Para Soto Calderón, esto implicaría una renuncia a la lógica de la representación, más no la negación de la representación, pues a lo que se renuncia es a los modos en que se establece una conexión con las expectativas en que estos se basan, con el desafío de buscar otra cosa, otro hilo que sea común que muchas veces permanece escondido, precisamente porque no opera por semejanza. Finalmente, como una especie de remarca concluyente, me parece interesante comprender cómo es que las imágenes que componen las obras de Farocki son doblemente sintomáticas. Por un lado, estas portan una especie de marca sobre sus superficies significantes, tanto figurativa como material y contextualmente. Por el otro, al ponerlas en tensión dentro de un nuevo continuum, Farocki causa en la imagen una segunda herida, a través de la cual se vuelve posible encontrar otros sentidos posibles, aunque no por ello totalmente comprensibles. De tal manera, la crítica de las imágenes en Farocki tiene una función creadora. Esto implica la recomposición del orden hegemónico del saber y por lo tanto de la representación y del sentido. De ahí que no pueda realizarse sino solo a través de las imágenes mismas. En sus obras vuelve a lo ya visto para plantear preguntas y relaciones significantes nuevas. En sus remontajes se reconstruye la legibilidad de los materiales a partir de la introducción de elementos diferenciales, normalmente a partir de las palabras. Lo anterior también se relaciona con el interés en escudriñar los mecanismos materiales y retóricos de la creación de esas imágenes y sus diferentes soportes. Al mismo tiempo, estos movimientos que hace Farocki para remontar las imágenes permiten que éstas hablen por sí mismas. Mediante el ralentí, los loops y el reencuadre, el director genera una especie de contraplano que desterritorializa la producción espectacular de la historia. Así pues, a través de la tensión entre imágenes y palabras, el director inquieta nuestra mirada, entendida como la conjunción entre el ver y saber, contenida en un entramado de relaciones de poder mucho más amplio.
Dichos vínculos conflictivos convierten a las imágenes que Farocki remonta en un artefacto pleno de potencia ético-política que se posiciona frente a las lógicas significativas que determinan el rol social de las imágenes. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias por cambiarle. Muchas gracias, Mariana. Bueno, pues pasamos con Alberto. Sí, adelante. Eso es tuyo. Pues muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación de la doctora Sonia, doctor Isaí, la doctora Sandra, también un poquito el impulso del mismo Gabriel, Pepe, que aquí anda. Y pues bueno, el texto está cortito, calculado en el tiempo, pero si nos pasamos, con mucha confianza, me dices, ¿no? Un poquito le llamaré como el complejo Greiner. También este texto nace de la catarsis de la caja ENAC. Entonces ahí veremos cómo nos va, ¿no? Titulé esto Miradas cinematográficas, encuentros entre pedagogía y filosofía. El objetivo de esta ponencia es generar un primer acercamiento entre el cine, la filosofía y la pedagogía, disciplinas que pueden compartir la reflexión sobre el poder de las imágenes en la formación del ser humano. Una formación que va más allá de la enseñanza escolarizada y de no limitar el quehacer cinematográfico a un mero recurso didáctico. Para iniciar este propósito, se retomarán los conceptos de la poética y la imaginación de la obra de Gaston Bachelard y cómo estos se vinculan al campo pedagógico, disciplina que, a causa de su etimología y la configuración de la misma en la historia, ha sido asociada principalmente a actividades como la docencia, el trabajo con las infancias o la intervención escolar, excluyendo otro tipo de perspectivas. Difícilmente se concibe como un campo que permita el análisis, la reflexión o la crítica en conjunto con saberes como el cine, la filosofía, la historia, la literatura, la filología, entre otras. El concepto de poética se aborda desde su etimología griega, poiesis, que significa creación. De modo que desde la perspectiva de Gaston Bachelard, la vida en sí misma es una acción creadora, una posibilidad de reconocer el mundo. Por ello, es imposible no pensar que todas las manifestaciones del ser humano tienen un origen desde esta concepción. Siendo así, toda actividad educativa, sin importar el paradigma en que se posicione, tiene implicaciones poéticas. Se vuelve una acción creadora de lenguajes, experiencias, instituciones, pensamientos. Todo se encuentra atravesado por el concepto de la poética. En ese tenor, habría que concebir al acto pedagógico como una posibilidad de transformación humana de manera constante. Pero eso es posible si contemplamos que todas nuestras actividades son susceptibles de cambio, de creación. Es aquí donde el cine juega un papel crucial, porque de acuerdo con Deleuze, aquí abro cita, la esencia del cine, que no es la generalidad de los filmes, tiene por objetivo más elevado el pensamiento, nada más que el pensamiento y su funcionamiento. Hasta aquí Deleuze. El cine y la pedagogía podrán apostar a una reflexión conjunta sobre cómo las imágenes y los sonidos nos afectan en nuestra formación, tanto de las y los creadores como del público que interactúa con la obra audiovisual. Las nuevas generaciones de espectadores crecen y se relacionan con una sobresaturación de imágenes y sonidos, por lo que es imperativo cuestionarse qué tipo de cinematografía se necesita hoy en día, cómo debería ser el proceso de creación de las y los cineastas, en dónde encontramos las imágenes y los sonidos que se requieren para el pensamiento que evoca Deleuze y la acción creadora que sugiere Bachelard. La pregunta por la imagen y su impacto en los procesos de creación nos remiten a Gaston Bachelard cuando desarrolla el concepto de imaginación, ya que, abro cita, queremos siempre que la imaginación sea la facultad de formar imágenes, y es más bien la facultad de deformar, aquí hay un cursiva del propio Bachelard, de formar imágenes suministradas por la percepción y, sobre todo, la facultad de librarnos de las imágenes primeras, de cambiar las imágenes. Si no hay cambio de imágenes, unión inesperada de imágenes, no hay imaginación, no hay acción, aquí acción también lo pone en cursivas Bachelard, no hay acción imaginante. Hasta aquí la cita. Bachelard enfatiza la acción porque la imagen se debe encontrar en constante movimiento para transformar al sujeto y hacerlo partícipe de su realidad. Sin embargo, para que este concepto tenga el sentido que le imprime Bachelard, debe ir puesto en todo momento con la poética como un proceso consciente de formación.
Por ello, antes de intervenir en un escenario educativo, antes de pensar en un nuevo paradigma, la pedagogía necesita pensar las imágenes de aquello que desea formar o educar. Con esto, es imposible no generar una crítica a la propia disciplina pedagógica, porque el estudio del cine ha sido limitado a ser un mero recurso didáctico, un material que ilustra un conocimiento de una asignatura, sí que conlleve una indagación profunda, porque Deleuze nos enseña que la imagen, como pensamiento, genera otros pensamientos. Sin embargo, ¿aprendemos a pensar a partir de la imagen en movimiento? La pedagogía ha logrado sistematizar en el currículo esta poiesis, esta poética cinematográfica. La extensa bibliografía sobre el vínculo entre cine y educación se encarga de mostrar las posibilidades de aprender a mirar y leer una película, dotar al profesorado de una caja de herramientas, y aquí hay un truco. Un segundo. Usé a propósito el término caja de herramientas porque justo la UNAM, que trabaja el tema de formación docente, reparte estos materiales titulado caja de herramientas, ¿no? En fin, en las que se encuentran estrategias para transmitir de manera efectiva un conocimiento. El cine, entonces, se vuelve un texto, mas no una experiencia estética. Concordamos en que se debe educar nuevas miradas hacia la obra audiovisual, ver el mundo a partir de una película, pero solo si se genera un acercamiento al pensamiento mismo de las imágenes. La cinematografía no puede quedarse únicamente como recurso técnico y didáctico, sino también concebirse como una exploración estética y la expresión de cuestiones filosóficas profundas. Incorporar una perspectiva filosófica en la enseñanza de la cinematografía puede enriquecer significativamente la formación del ser humano. Pensar el cine desde la pedagogía implica verlo no solo como entretenimiento, sino como una forma de arte con el poder de explorar y expresar las profundidades de la experiencia humana. Autores como Tarkovsky pueden enseñarnos a valorar la observación y la profundidad en la narrativa cinematográfica, alejándose de la gratificación instantánea que a menudo caracteriza a los medios modernos. Con base en lo anterior, también es oportuno ampliar el significado mismo de la noción de currículo, ya que siguiendo a Alicia D'Alba, el currículo es, abro cita, la síntesis de elementos culturales, que esto implica conocimientos, valores, costumbres, creencias, hábitos, que conforman una propuesta político-educativa, pensada e impulsada por diversos grupos y sectores sociales, cuyos intereses son diversos y contradictorios. Propuesta conformada por aspectos estructurales formales y procesales prácticos, así como por dimensiones generales y particulares que interactúan en el devenir de la currícula en las instituciones sociales educativas. Hasta aquí la cita. Alicia D'Alba nos lleva a plantearnos la categoría pensante de la pedagogía, sobre todo si se desarrolla la idea de la formación, la cual remite a un proceso en el que el sujeto se apropia de algo sin que necesariamente exista una escolaridad o la intencionalidad expresa de otro en función de un objetivo de aprendizaje. De modo que es posible aprender bajo otras circunstancias y otras condiciones a las que tradicionalmente están aceptadas en el mundo laboral y profesional bajo la denominación de capacitación, adiestramiento o entrenamiento. Por lo anterior, la filosofía ofrece elementos para reflexionar sobre la naturaleza del cine, sus propósitos y su impacto en la sociedad. Integrar las reflexiones filosóficas en el currículo puede fomentar una formación más holística, donde no solo se aprendan técnicas, sino que también se explore el propósito y el impacto de su arte en la vida humana. Abordar más temas como la estética, la ética y la teoría fílmica dentro del currículo cinematográfico puede dotar de una visión más profunda y consciente del rol en la creación audiovisual, promoviendo una práctica cinematográfica más reflexiva y comprometida. De este modo, el estudio de la imagen poética no debe verse únicamente como concepto u objeto cerrado. Se parten de los conceptos para indagar su significado y su sentido filosófico-pedagógico y así llegar a su realidad específica. No se forjan barreras ni jerarquías entre sujeto y objeto, sino que ambos, entendiendo por objeto a la imagen poética en movimiento, forman una dualidad. Se transforman en conjunto, dando por resultado una experiencia activa, creadora. Hablar de una pedagogía y su vínculo con la poética implica una acción que ha estado presente en nuestro quehacer
pero se le resta el mérito si se le nombra desde el terreno filosófico. Tal y como sostenta en esta cita de Bachelard, aquí abro cita, si se concediera la primacía a las imágenes y no solo a las ideas, nos procuraría un tiempo para vivir tan grandes metamorfosis. En esto consiste el encantamiento activo. Hasta aquí Bachelard. En ese sentido, podemos aludir que buena parte del discurso pedagógico actual lo que menos despliega es esta metamorfosis. Sin embargo, esta es una oportunidad para desplazarnos hacia una pedagogía poética, hacia una poética cinematográfica. De allí, habría que partir y reverdecer los procesos educativos, renunciar a lo didáctico para darle mayor peso a la imagen en movimiento que nos permita transformar desde el cine y para el cine. La imaginación, concebida desde su dinamismo, nos transporta a una intimidad desconocida por nosotros, un viaje hacia la raíz de lo que somos y develar una vitalidad creadora. La imaginación, para recuperar su origen dinámico, se manifiesta en el sentido de la profundización, buscando todo lo que tiene peso, valor y creación. Posteriormente, se torna una fuerza inacabada que abre la mirada del sujeto y expande su ser. Siendo así, la imaginación busca materializarse, no para fijarse en ella, sino para traducir su raíz dinámica. Busca la materia para continuar con la deformación. Esto sería posible si se incorpora la experiencia cinematográfica. La imaginación bachelardiana nos apremia a construir otras miradas, a propagar las lecturas de la realidad, traspasar lo impávido de los símbolos. En ese sentido, si la imaginación, ya que abro cita, se vincula con la realidad, la humaniza, la engrandece, la magnifica, todas las propiedades de lo real, desde que son soñadas, se vuelven cualidades heroicas. Hasta aquí la cita. En pocas palabras, la imaginación se emplaza como una facultad que distorsiona, arrojando un porvenir que devasta cualquier adversidad y fortifica la contemplación del mundo. La imaginación implica una ascensión desde nuestro interior. Es la voluntad que forja una mirada vasta. Como bien lo enuncia Bachelard, aquí abro cita, pues también es preciso dar un destino exterior al ser de dentro. Aunque centremos nuestras investigaciones en los ensueños de reposo, no debemos olvidar que hay un ensueño del hombre que anda, un ensueño del camino, del movimiento. Hasta aquí la cita. Desde una pedagogía poética se podría explorar nuevas áreas, otras formas de expresar el acto educativo. La acción poética es reveladora porque, sin tener un plan, y aquí entre paréntesis pongo un plan de estudios, o una finalidad concreta, implica una deformación. Posee una fuerza de retomar al interior de las imágenes, porque dicho retorno nos posibilita continuar su creación. Esta noción de refugio interno nos estimula firmeza, plenitud, y eso nos conforta a estar en constante movimiento. El ser humano imagina su mundo en movimiento porque se ve existiendo en la creación. La imaginación, al entrar en contacto directo con el sujeto y la materia, con la imagen y el pensamiento, se convierte en un eje crucial porque enlaza y desenlaza, impulsa las ambivalencias necesarias para emerger. Por ello, la imaginación es una acción pedagógica que permite despertar diversas miradas. Nos sumerge a tal profundidad que advertimos que antes de todo pensamiento y antes de toda experiencia somos imágenes en dilatación. En síntesis, esta ponencia propone un primer ejercicio para dirigirse hacia una formación poética y pedagógica en el cine, para abrir otros espacios para la reflexión y la crítica. No se trata de afirmar que a través del cine se formará un sujeto crítico o un artista, sino de señalar la importancia de la imagen en el cine, de educar las miradas para luego establecer relaciones entre los sujetos y la obra audiovisual. No se busca conocer un origen lineal o histórico, sino entender qué es lo que impulsa a una imagen poética y cómo ha ido cambiando constantemente, no solo como imagen, sino también cómo cambia el sujeto. Insistir en una concepción bachelardiana y deleuziana que suponen al cine como pensamiento sin excluirlo como un acto de creación. Esto último es contrario a las concepciones que asocian al cine con la comunicación o la información desde la perspectiva pedagógica. Por ello, si la pedagogía se une a este diálogo disciplinar, es porque pone sobre la mesa el hacernos conscientes que todo el tiempo nos encontramos ante imágenes en movimiento. Muchas gracias.
Muchas gracias, Alberto. Bueno, continuamos con Nancy. Te cedo el piso. Gracias. Voy a agarrar este micrófono que está como más cerca. Bueno, pues muchas gracias, Sonia, por la invitación, Isaí, y gracias a la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas por hacer posible este coloquio. Yo voy a leer una ponencia que habla un poco más sobre la imagen y el sonido, a la cual titulé Entre lo audible y lo visible, la imagen sonora en Deleuze. Y abro con una cita de uno de mis directores favoritos, aunque eso está como por verse, porque en realidad todos son mis favoritos. Y dice: el ojo es, en general, superficial, el oído profundo e inventivo. El silbido de la locomotora nos suprime la visión de toda una estación. Robert Bresson, en su texto sobre el cinematógrafo. Y comienzo. En el cine, la relación entre lo que vemos y lo que escuchamos trasciende la mera correspondencia entre lo visual y lo sonoro, entre la imagen visual y la imagen sonora. Se convierte en un diálogo profundo que moldea la percepción mediante la estimulación de la emoción, lo sensorial y lo afectivo. En este sentido, como bien apunta Bresson, el cine tiene la capacidad única de ir más allá de lo visible, de evocar mundos y significados que la imagen por sí sola no puede. Este enfoque nos puede traer a la mente la noción de imagen sonora en Gilles Deleuze, quien menciona en su libro Imagen-Tiempo, en el apartado sobre los componentes de la imagen, que, cito, lo sonoro, en todas sus formas, viene a poblar el fuera de campo de la imagen visual, y en este sentido se realiza cabalmente como un componente de esa imagen. Cierro cita. El sonido no es simplemente un acompañamiento de la imagen, sino un componente integral que desafía, enriquece e incluso reconfigura la percepción visual, provocando un movimiento en la imaginación que lleva la percepción hacia lo áptico y lo sensible. En esta intersección entre lo visual y lo sonoro, el cine alcanza una nueva dimensión donde la imagen sonora se convierte en el motor sensible que genera la inmersión del espectador. La imagen sonora no refiere únicamente al sonido de una película, sino a una unidad indisoluble que interactúa con la imagen visual para crear nuevos encuadres de significado y percepción, una dimensión que detona los afectos. Asimismo, Deleuze menciona a continuación, en su mismo libro, La Imagen-Tiempo, que en contraste con lo visual, el sonido es, abro cita, una red de comunicación y permutación que abarca los ruidos, los sonidos, los actos del habla reflexivos, la música, que penetra la imagen visual desde fuera y desde dentro y lo hace tanto más tangible. Cierro cita. La imagen sonora respecto de la imagen visual no es un elemento estático o aislado, sino una red dinámica que engloba un sistema complejo y a cada uno de los elementos sonoros que se encuentran en constante diálogo entre sí con la imagen visual. Un sonido no es un elemento aislado porque no es algo que se añada a la imagen, sino algo que puede interactuar o transformar la imagen. El sonido puede detonar cómo se percibe la imagen. Lo audible y lo visible en el cine se conforman como una relación complementaria similar a la relación que existe entre lo apolíneo y lo dionisiaco, como lo menciona Deleuze. Abro cita. Según Nietzsche, la imagen visual viene de Apolo, quien la pone en movimiento obedeciendo a una medida y le hace representar el todo indirectamente, medianamente, por intermedio de la poesía lírica. El todo es capaz también de una representación directa,
de una imagen inmediata, inconmensurable, a la primera, y esta vez musical, dionisiaca. En la tragedia, la imagen inmediata musical es como el núcleo de fuego que se rodea de imágenes visuales apolíneas. Del cine, que es ante todo un arte visual, se dirá más bien que la música añade la imagen inmediata a las imágenes mediatas, que representan el todo indirectamente. Fin de la cita. Me parece que Deleuze en este pasaje de la imagen-tiempo equipara la idea de lo apolíneo al orden, la proporción y la armonía de la imagen visual, mientras que asimila lo dionisiaco a lo caótico, lo irracional, lo emocional y lo desbordante de la imagen sonora. Esto, dado que la imagen sonora inyecta los afectos de forma emocional y envolvente. La experiencia sonora se vuelve entonces dionisiaca. A partir de ese carácter dionisiaco, la imagen sonora aporta una experiencia inmediata y directa que contrasta y complementa las imágenes visuales más mediadas y estructuradas. En esencia, Deleuze sugiere que el cine tiene la capacidad de combinar estas dos dimensiones, la racionalidad de la imagen visual, lo apolíneo, y la inmediatez emocional de la música, lo dionisiaco. Lo audible y lo visible se complementan enriqueciendo la experiencia cinematográfica tanto en su dimensión racional y armónica como en su dimensión irracional y emocional. La voz. Gilles Deleuze subraya el componente de la voz, la palabra, el acto de habla, como uno de los elementos de la imagen sonora que da pie a la ruptura del cine clásico, del esquema sensoriomotor, ya que ésta no solo acompaña la imagen, sino que también la penetra y la transforma. Abro cita. Si es verdad que el cine moderno implica el derrumbe del esquema sensoriomotor, el acto del habla ya no se inserta en el encadenamiento de acciones y reacciones, ni revela una trama de interacciones. Ya no es una dependencia o una pertenencia de la imagen visual, pasa a ser una imagen sonora de pleno derecho, cobra una autonomía cinematográfica y el cine se hace verdaderamente audiovisual. Fin de la cita. En la bellísima trilogía de Marguerite Duras, La mujer del gang de 1974, India Song de 1975 y Son nom de Venise en Calcuta de Sade, Su nombre de Venecia en el desierto de Calcuta de 1976, hace un majestuoso uso de la imagen sonora, valiéndose de dos recursos: la voz en off, que en que la palabra ocurre a través de un acto de habla, y la música como un recurso inmersivo y atmosférico. El uso que Duras le da a la imagen sonora propone volcar la imagen visual hacia un caos de emociones, que van desde el deseo hasta la ternura. Duras desconecta deliberadamente el sonido y la voz de la imagen visual, las imágenes y todo aquello que habita los espacios para crear un cine donde la experiencia sensorial está dominada por la superposición de temporalidades y emociones. A través de la dislocación entre lo que se ve y lo que se escucha, la imagen se torna atemporal. El ambiente sonoro funciona como una presencia dionisiaca que invade y reconfigura la percepción visual, al sumergir al espectador en un flujo emocional, sensorial o sensible, que se halla usualmente fuera de las estructuras convencionales del cine. Las voces juegan como una composición poética efervescente con la música, donde emulan lo oculto o lo intangible, mientras que la música remite a aquello que no puede expresarse con palabras, o a lo que escapa a la palabra, como bien apunta Sonia Rangel en su ensayo Imágenes sobre el deseo de Duras, en su libro La imagen estática. Abro cita: las voces hablan de lo invisible, mientras la música habla de lo inefable, el deseo, la pasión, el dolor, etc. La música, como el deseo, es un anuncio, una espera silenciosa, una apertura a un tiempo suspendido. Fin de la cita. La imagen sonora en el cine de Marguerite Duras
actúa como un medio para expresar lo que está más allá de lo visible y lo decible, creando un espacio temporal y emocional que es intrínsecamente dionisiaco. La voz y la música en Dürá no solo acompañan la imagen, sino que generan una inmersión sonora profunda en las emociones y en el tiempo. Atmósfera sonora. En el cine de David Lynch especialmente, y quiero hacer aquí una nota, porque lo hace como en todas sus películas, pero creo que yo elegí esta porque es la que más me gusta, que es Mulholland Drive de 2001, utiliza la imagen sonora en una forma que suele desorientar y perturbar. Esto lo consigue al producir una atmósfera densa y emocionalmente cargada. Mulholland Drive está compuesta de sonidos inquietantes, música atmosférica y canciones que crean una realidad distorsionada y onírica, irracional y fuera de la lógica convencional. La imagen sonora de esta cinta intensifica la imagen visual. Por ejemplo, en la tan sonada secuencia del Club del Silencio, donde el nombre hace referencia a un espacio que está invadido por la música y el sonido, y en contraste, se señala repetidamente que no hay banda y que todo es una grabación, es decir, una ilusión, un juego más del dios griego del vino. Una escena de esta secuencia que es contundente en este aspecto es el de la interpretación de Rebeca del Río, donde la canción Llorando, en ella, la cantante ofrece un canto desbordado de supuesta emocionalidad, pero cuya autenticidad se vuelca a un artificio, al ponerse de manifiesto que se trata de un playback, con lo que se evidencia que ninguna de las acciones mostradas en la secuencia corresponde a una fuente visible en pantalla. A partir de ello, se intensifica la sensación de irrealidad y se apunta a un desborde absoluto hacia lo emocional. Lynch hace uso de cada elemento sonoro para crear una experiencia emotiva y sensorial que trasciende la lógica narrativa. La imagen sonora en Lynch no se limita únicamente a reforzar lo que se muestra en pantalla, sino que además introduce un elemento de caos, ambigüedad y perturbación, una dislocación entre aquello que se ve y aquello que se escucha. Se sumerge al espectador en una experiencia audiovisual donde la emoción y la sensación dominan sobre la razón y la narrativa. La imagen sonora en Lynch rompe con el esquema sensoriomotor por la fractura que establece entre la percepción y la acción, mientras que por su parte el tiempo pierde un sentido lógico. Al poner de manifiesto la capacidad del cine para capturar el flujo de la temporalidad y su posible subjetividad a través de una imagen sonora que no está subordinada a la narrativa, sino que opera como una fuerza autónoma que redefine la experiencia cinematográfica. Mulholland Drive es un ejemplo claro de cómo la imagen sonora puede alienarse con lo dionisíaco en el cine moderno. A la par que Dürá, Lynch utiliza el sonido para desbordar la imagen visual, creando una experiencia cinematográfica profundamente emocional y sensorial, donde la lógica y la narrativa se disuelven en favor de una exploración del tiempo, la subjetividad y el caos inherentes a la experiencia humana. Ruido. En Belatar, particularmente en Armonías de Reckmeister del 2000 y El caballo de Turín del 2011, la imagen sonora también opera como una intensidad dionisíaca a través de la música y el ruido, creando un paisaje desolador profundamente inmersivo. De la mano de sonidos ambientales, música minimalista y ruido blanco, Tar utiliza la imagen sonora para mostrar la inevitabilidad del destino, la decadencia y la existencia humana. En Armonías de Reckmeister, Tar combina largos planos secuencia con un diseño sonoro que enfatiza los sonidos naturales del entorno y la música compuesta por Mihaly Vik. El sonido y la música en esta película
tienen un carácter hipnótico y repetitivo que envuelve al espectador en una imagen densa y opresiva. La música se integra en la narrativa como un elemento cíclico que refuerza la sensación de estar presenciando o bien un tiempo detenido o un ciclo de eterno caos y orden, que refleja el concepto dionisíaco de Nietzsche. Los sonidos en esta película no solo acompañan la imagen, sino que a menudo la amplifican, creando un espacio donde la percepción y la emoción se entrelazan de una manera inseparable. Por otro lado, en El caballo de Turín, la imagen sonora se percibe más austera, pero no menos compleja, ya que los sonidos repetitivos creados por el viento, las pisadas y la música minimalista reflejan la monotonía y el inevitable final de la humanidad. En esta cinta, la imagen sonora es una expresión del agotamiento físico y de la fuerza destructiva del mundo, el caos. En ambas películas, el sonido no construye meramente un fondo o un relleno, sino una atmósfera envolvente, así como una inmersión sonora que nos deja en un estado de trance. Lo dionisíaco se manifiesta en el cine de Tar a través de la repetición y la opresión sonora que refuerzan la visión pesimista y trágica del mundo que caracteriza su obra. Los elementos sonoros no conducen a una liberación emocional, sino a un profundo hundimiento en la desesperanza y la resignación, que se alinea con una visión del mundo en la que el caos y la destrucción son inevitables. En conjunto, Duras, Tar y Lynch utilizan la imagen sonora para crear un cine que es profundamente sensorial y emocional, donde el sonido y la música juegan un papel central en la construcción de una experiencia cinematográfica que trasciende la narrativa y explora las profundidades de la percepción, el tiempo y la subjetividad humana. A través de sus enfoques únicos, estos cineastas demuestran el poder del sonido. En el cine moderno, como en una herramienta para desafiar, transformar y enriquecer la relación entre lo audible de la imagen sonora y lo visible de la imagen visual. Gracias. Muchísimas gracias, Nancy. Déjenme ver si que esto allá, sí. Muchísimas gracias, Nancy. Bueno, pues gracias a los tres. Me gustaría, para abrir las preguntas del público, el año pasado lo hice así, siento que funcionó. Hacerles una pregunta a cada quien un poco como para abrir la mesa o para abrir el tema de conversación, y ojalá que les sirva como aliciente para sacar todas sus dudas y comentarios acá con nuestros expositores, ¿sí? Entonces, comenzando de allá para acá, Mariana, déjame ver, acá dice mismo. Okay. Entonces, Mariana, pensé que que puede ser útil como para la plática, que partiéramos como de que nos digas como de la forma más sucinta posible de qué quiere decir que el cine sea performativo y cómo eso es distinto a otros tipos de performatividad. Y porque no lo diste porque no hacía falta que te metieras ahí, pero este tema justo de si la imagen es real, no es real, y esto que saltaste por ahí, ¿no? Y bueno, ¿qué quiere decir eso de algo que produce realidad pero no la representa, pero etcétera? Y sobre esa misma línea, hiciste por ahí esta, que yo supongo que Farocki lo dice por ahí también, no me acuerdo, pero esta especie de equivalencia entre los dos lenguajes, ¿no? El conceptual y el fílmico. Entonces, pero pareciera ser que por la propia práctica de Farocki, pareciera ser que el lenguaje fílmico hace algo que el otro lenguaje no está haciendo, porque lo puedes desmantelar, ¿no? Si a la palabra zapato le quitas el objeto zapato, entonces ya no nos queda nada más que un ruido ahí raro. Y pareciera ser que ahí algo está pasando que permite ese desmantelamiento, como tal vez de una forma distinta a la que parecería con el otro lenguaje. Y no sé si nos podrías hablar de ese contraste. Para Alberto, y así les doy a cada quien chance como de
de pensar por dónde agarrarse. Sí, para Alberto, partiendo un poco de algo que sale también de Farocki, que es esta idea de que las imágenes pueden ser entendidas como o pensamiento o con la precaución respectiva como conocimiento, o como experiencia estética. Eso como ¿qué lugar juega la pedagogía en relación? Es decir, si cambiamos la forma en la que definimos las imágenes, entonces ¿cuál es el trabajo de la pedagogía para acercarse a eso? Y en esa misma línea, ¿cómo puede el cine cambiar a la pedagogía y viceversa? Es decir, ¿puede la pedagogía señalar los vicios del cine y puede el cine señalar los vicios de la pedagogía? Y por último, Nancy, ya por último, Agárrate. ¿Puede la imagen ser dionisiaca y el sonido apolíneo? Y hablamos mucho de cómo el sonido afecta a la imagen, ¿no? Un montón. Y muy curiosamente, pocas veces hablamos al revés. Y eso de alguna forma siento que va en detrimento del sonido, porque entonces el sonido es siempre una especie como de cosa que añade algo al otro. Entonces, ¿de qué forma la imagen transforma el sonido? Y listo, ya. Ahora sí, cedo. Más bien nos vamos con María. ¿En orden? ¿Sí? ¿Les parece bien? Y así cada uno tiene. No me parece bien porque me siento como cuando me hicieron la defensa del examen doctoral. Ay, no. ¿Eres mi amigo o mi enemigo? No, no era la intención, pero, o sea, nada más como que nos hables de performativo. No, me parece como muy interesante porque, claro, pensar en performatividad nos llevaría como a pararnos en el giro performativo que implica como esta relación con todo aquello que viene después de los conceptualismos, ¿no? Por un lado, y por el otro, en estas teorías del lenguaje que justo es la de Austin, ¿no? Y que Andrés Soto me parece que se para sobre esa línea, pero para romperla, en tanto no... A ver, retoma la teoría del lenguaje, pero para decir eso no es lo que me interesa hacer, ¿no? Porque evidentemente la imagen no puede ser... no conforma una proposición, la imagen no indica, ¿no? Que en todo caso aceptar que la imagen indica la existencia de algo nos lleva como a sacar al referente hacia la representación de lo real, que no es una discusión que a ella le interese tener, y que incluso creo que nos llevaría como hacia la ontología baciniana, ¿no? Sí, exactamente, eso es lo que pienso. Y ella más bien por lo que está apostando es por pensar la configuración de las imágenes, las operaciones que dotan de sentido a la imagen, las combinatorias posibles de elementos del lenguaje. No tanto eso que las imágenes... No tanto las consecuencias de ser espectadores, ¿no? Que sería lo que las imágenes nos hacen hacer, te hacen levantarte, como en el sentido del levantamiento de Didi Uberman, ¿no? Te llevan a la revolución, te emancipan, incluso pensando también hay una relación medio perversa con la teoría del espectador emancipado de Rancière, ¿no? Pero ella se para en otro lugar y dice, bueno, a mí ya sé que las imágenes hacen eso, o son capaces de hacer eso, pero me interesa pensar las operaciones que posibilitan que las imágenes hagan esas cosas. Entonces creo que el cine sea performativo tendría o involucraría una redefinición de lo cinematográfico, ¿no? En términos justo de esa relación con lo real, que a mí no me interesa pararme ahí porque también es como en términos psicoanalíticos y yo desconozco, pero que lo abre a una especie como de categorización de potencia afectiva
en donde esa capacidad de funcionar en relación de una imagen con otra, ¿no? O sea, de montaje, no sé si me estoy como, o los estoy revolviendo, pero creo que pensar el cine de Farocki como performatividad implica pensar aquello que el montaje posibilita en el sentido de relacionar una imagen con otra, reconociéndolas siempre como abiertas, como polisémicas, como capaces, y con esto un poco a ver si puedo responder la segunda pregunta que tiene que ver con desmantelar la representación a partir de la negación del concepto, si te entendí bien. Y que producir, es decir, que poner en relación dos o más imágenes a partir de la voz generaría una especie de espacio de indeterminación en donde se niega no se niega el concepto, no se oblitera, existe, pero entonces abre una especie como de intersticio para que surja un concepto diferente a ese que apropia la representación, que sería, por ejemplo, la mujer bailando en aplazamiento, ¿no? Que son unas mujeres ejercitándose y después están muy divertidas bailando, en relación con un par de tomas de Breslauer que son campo y contracampo, porque tenía dos cámaras de 16 al mismo tiempo corriendo, en donde vemos a los oficiales de la SS esperando que llegue el tren y ayudándole a la gente a bajarse, ¿no? Corrompiendo como toda la lógica de la representación del horror de los campos, que no era lo que le interesaba al director de este campo. Él quería demostrar, para que lo siguieran manteniendo, que era como una fábrica que funcionaba perfectamente bien y que además no eran crueles, ¿no? Entonces, un poco en Farocki la obliteración de lo conceptual en relación con lo que representan las imágenes tendría que ver con cómo las pones en relación las unas con las otras. Y creo que ahí es también donde radica esa cualidad performativa que tiene que ver con las operaciones de creación de sentido y no tanto con la designación de un sentido unívoco. No sé si con esto... Exacto, por ahí. Pero si no, allá afuera nos agarramos a golpes. Sí. ¿La puedo ayudar? Creo que sí. A ver. No, es que cuando yo pienso en Farocki, pienso un poco como en esta noción de Foucault de desactivar como ese dispositivo, ¿no? Entonces creo que más bien aquí lo que hay es como una especie como de desautomatización de la imagen que te da un sentido unívoco y lo que hace es como romper ese sentido, y con este bombardeo de imágenes de esta forma, como, y además que no lo hace nada más a partir de la imagen, sino también a partir del sonido, lo que hace es justamente como romper con ese dispositivo y romper con la creación de subjetividad que te da la imagen a la que estamos acostumbrados o a la que estamos bombardeados, ¿no? Sí, ¿No? completo. Gracias, amiga. Es que está esa frase de Gigi Berman de que no toda imagen le pertenece 100% al enemigo. Y parece ser que tiene algo que ver con esto. Perdón, se me olvidó en dónde estamos. Vas a ver. Ok, bueno, híjole, sí haces igual preguntas como de doctorado, porque precisamente esta relación entre cine y filosofía es algo que te podría responder quizá en 4 años, pero hagamos el intento desde Bachelard. Y muy curioso porque justo como inicia la trayectoria de Bachelard, un Bachelard más desde la epistemología, él habla mucho de las rupturas epistemológicas y que justo como las disciplinas tendrán que suceder, ¿no? Con confrontar sus propios lenguajes, y curiosamente desde la ciencia, que tiene un lenguaje o todo es muy rígido, es cuando Bachelard pues llega al arte, a la filosofía, a la poesía, ¿no? Y en ese sentido me encanta mucho como poner a dialogar a Deleuze con Bachelard, porque las imágenes como pensamiento, eso es muy bueno, y desde Bachelard lo que hace es como esta crítica a Occidente, que el conocimiento se ha construido desde un eje muy racional, que es un poquito como ya lo menciona acá con estos autores, estos cineastas. Y lo que propone Bachelard es que no hay como justo una barrera entre esto es imagen, esto es sueño, esto es poesía y luego vamos a la razón, sino que en realidad se nutren constantemente. Y es por eso que todas sus poéticas, la del aire, el fuego,
la Tierra, etcétera, intentan como las imágenes están, digamos, ocultas y que muchas veces él lo trabaja desde la poesía, pero creo que el arte aplica con el mismo criterio, necesitan como ese modo de emerger, ¿no? Y que ahí es donde un poquito el vínculo con la pedagogía. La pedagogía como disciplina lo que busca es hacer consciente de que todos los procesos, como este espacio, nos están formando constantemente. Entonces tener esa conciencia ya lo vuelve como un proceso pedagógico, que no se necesita estar, digamos, respaldado por la institución, por el grado académico, mediante un sistema educativo, sino que todo el tiempo estamos en contacto con imágenes, con pensamientos, con sonidos, y hacer al sujeto consciente de esos procesos, ya hablamos de una pedagogía. Entonces, la pedagogía, creo yo, con esa perspectiva, la pone a un nivel de diálogo muy interesante. Y justo creo que ahí es donde tendría que ir la pedagogía, o sea, como no encasillarse desde este lenguaje también curricular, desde la evaluación misma, porque este texto también me cuestiona, digamos, mi labor al trabajar aquí en la escuela, o sea, cómo puedo evaluar y sugerir una evaluación de la experiencia estética, o sea, cómo le ponemos un número o una escala numérica a una experiencia estética, derivada de esta relación entre imagen y sonido, ¿no? Entonces, por eso también creo que rescatar esta noción de rupturas epistemológicas es ahí donde también la misma cinematografía debería de cuestionar el uso o el impacto de su propio lenguaje, pero para llevarte también a otros procesos de creación artística o experimental, ¿no? Y que, digamos, eso que está inserto como parte de una industria y es como un ideal o un deber ser, ese deber ser muchas veces lo pone, lo sugiere la pedagogía, ¿no? Y es donde creo que pedagogía, cine y filosofía ahí tendrán que cuestionarse si ese deber ser es el correcto, desde qué criterios o desde qué otras posibilidades, ¿no? Entonces, me parece que como un primer ejercicio por ahí estaría esta intersección pedagogía, filosofía y cine. Muchas gracias. Listo. Bueno, pues yo más que una respuesta tengo un comentario, no es cierto, siempre quitándole la seriedad a estos momentos, ¿verdad? Pero en realidad, bueno, pues sí, tu pregunta sobre si puede haber una imagen apolínea una imagen dionisíaca y el sonido apolíneo es claro que puede haberlas, ¿no? De hecho, están en el tomo anterior de Deleuze, ¿no? Pero yo me enfoqué en el segundo, ajá. Y justo lo que hace aquí es como romper esta parte, ¿no? Y utiliza justo esta metáfora que fue la misma metáfora que yo quise utilizar, que es como que lo que hace la tragedia, que es utilizar la música para crear una emoción que de repente ya es inmediata, como en la imagen visual, ¿no? Y creo que ahí es donde está justo, y utiliza además la palabra fuego, ¿no? Como para hablar de esa emocionalidad, de eso que se desborda y que no tiene un control, que es la parte sonora, justamente a las imágenes que están ya estructuradas, que tienen una configuración perfecta, digamos, y que lo que hace el sonido es como impregnar la imagen de algo completamente emocional, pero claro que está justamente como el juego contrario, y utilicé justo cuando estaba escribiendo esta ponencia, yo empecé trabajando un poco Bresson y me di cuenta justo de que Bresson lo que está haciendo es una imagen apolínea con la parte sonora, o sea, una imagen sonora apolínea en Bresson, ¿no? Y entonces dije, no va, y quité toda esa sección porque no configuraba de alguna manera con esta parte que era la que a mí me interesaba trabajar, que es justo la ruptura de esa estructura del aparato sensorio-motor, ¿no? Que es como la acción-reacción, ¿no? Y que tu inmediatez es a partir de lo visual y no de lo sonoro, ¿no? Que es eso. No sé si respondí tu pregunta. Gracias. Pues, bueno, sí, ya. Pues entonces, no sé quién quiera levantar su manita y compartir sus... ¿Por allá?
Hola, gracias. Bueno, yo tengo dos preguntas. Perdón que no recuerde sus nombres, ¿verdad? Pero uno es acerca de la pedagogía y existe el concepto de escultura social de Joseph Beuys, ¿no? Y que si lo habías visto desde esta perspectiva, el de la construcción o la modificación de la sociedad a través de, por ejemplo, la educación como una actividad artística, ¿qué piensas al respecto? Y el otro es sobre lo dionisiaco, si será, o bueno, si es, no sé si es posible, no, a ver. Pienso yo que el live cinema podría ser un aspecto cinematográfico desde lo dionisiaco en el sentido de la improvisación audiovisual. Si piensan lo mismo o no, me gustaría saber qué opina. Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Me parece interesante la referencia a la que haces, ¿no? No necesariamente la había pensado, pero creo que puede ser una posibilidad. Y un poco para también responder a lo que ya me había cuestionado Gabriel, que justo la pedagogía debe de abrir caminos, debe de generar diálogos. Entonces, esta noción de educación artística, por supuesto que sería muy interesante y lo vincularía mucho a la definición que hace Alicia Dalva, que es de hecho investigadora del ISUE y es de las pocas pedagogas que hace teoría pedagógica. Y justo me encanta porque abre el currículo más allá del aula o de la institución educativa y que justo nos permite ver que toda actividad que tiene toda actividad o proceso que comparte un objetivo y está respaldado, digamos, a una necesidad del contexto, ahí ya estamos hablando de currículo, ¿no? Y entonces me parece que es una noción muy interesante lo que propones. Como tal no la había trabajado, pero yo creo que puede ser una posibilidad para mirar el currículo, digamos, esta vinculación currículo y cinematografía. Digamos, es lo que podría aportar. Bueno, pues respondiendo a tu pregunta, creo que cualquier cine que rompa con este esquema de percepción, acción, reacción, puede pertenecer, digamos, como a este lado de la parte como más emocional o sensorial, que sería como la parte como dionisiaca, ¿no? Y quiero como apuntar ahí que yo utilicé como justo esta metáfora que utiliza pues Deleuze como para tratar de aterrizar un poco más de qué lado está la parte emocional, ¿no? Y como ponerla como en un concepto tangible que pudiéramos como lograr entender, aunque en realidad yo creo que toda arte tiene una parte de dionisiaco en cierto sentido y también tiene una parte de apolíneo, ¿no? Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por sus ponencias. Me quedo, por supuesto, que reflexionando en este ejercicio también, pues poético, ¿no? Con lo que comentabas, Alberto, sobre todo, ¿no? Todo, digamos, puede construir actos de creación, ¿no? Y poéticas. Y tratando justo de reflexionar y pensar y preguntar, principalmente para ti, Alberto y Mariana, juntando esta, digamos, vamos a suponer metadispositivos en la ponencia de Mariana, en donde hay una especie como de reescritura y de palimpsesto y de revisitación, digamos, revisitado de la imagen misma al desconfiar de ella y por lo tanto, bueno, pues ir construyendo junto con la imagen sonora en este componente voz en off, que además tiene un componente importantísimo, hemos quizás de decirlo en Farocki, que es sin ensayo. Es decir, que está propiamente, digamos, la subjetividad misma del autor dentro de la obra y que no niega el dispositivo. Entonces, al no negarlo, evidentemente lo puede repensar y atándola, digamos, o tratando de unirla con la ponencia de Alberto,
La pregunta va en torno justo de esta, digamos, didáctica versus, digamos, acto creativo o poético dentro de la pedagogía. ¿Cuál es el devenir en Latinoamérica en términos precisamente de formación, digamos, metadispositiva o de análisis metadispositivo en los creadores de audiovisual, de obra audiovisual, en donde los sistemas, digamos, hoy día que hay de métodos de creación y de educación y de producción, digamos, subjetividades como las instituciones educativas, y no solo quiero citar la ENAC, sino prácticamente pues toda la institución educativa del planeta Tierra, pareciera que nos está negando más bien el metadispositivo o el ensayo, ¿no? Yo pensaría que hay una culminación eventualmente del cine no ficción justamente en el cine ensayo. Pero, ¿qué opinión les merece? Es decir, ¿para dónde vamos? Ya sea que si alguna estrategia de estudios fílmicos en donde se piense no solamente teoría, que se suprima la mímesis o neguemos la mímesis, la volvamos a pensar, que si creamos alguna forma, digamos, de acercarnos en términos creativos, qué sé yo. Es decir, una suerte un poco como de ¿para dónde va, en su opinión, estos procesos de realmente hacer el cine? Porque yo ya no lo veo tanto, ¿no? Yo ya no veo tanto cine como Farocchi en Latinoamérica. Acabo de regresar de Visión du Réel en Suiza en abril y veo que cada vez más y más y más hay cine ensayo en Europa, pero no en Latinoamérica. Entonces, ¿qué opinión les merece? Bueno, Farocchi fue un gran pedagogo, ¿no? Para empezar. Y fíjate que es una pregunta que yo también me hago. ¿Por qué no hay cine ensayo, por ejemplo, en México? ¿No? No es como tan común. De hecho, es bastante raro verlo. Más allá de lo que ha hecho la unidad de montaje dialéctico con los problemitas que supone su concepto de montaje y su concepto de dialéctica, ¿no? Si están por aquí, no me odien. Bueno, sí. Pero creo que en Latinoamérica sí he visto ejemplos interesantes de cine de ensayo. Pablo Weber, por ejemplo, el argentino. Azul Eisenberg, que hizo las picapedreras, ¿no? Estuvo en el FICUNAM, la trajeron, sí. Esta otra chica que trabaja con la unidad de montaje, se me acaba de ir su nombre, perdón, que están tratando como de reactivar un dispositivo ensayístico siguiendo la escuela de Farocchi, porque además el ensayo en Farocchi tiene unas particularidades que no necesariamente lo adscriben al ensayo como Marker o como Godard, pero también he visto influencia farocchiana en gente que está haciendo documentales web, ¿no? Que también sería como otra manera de pensar una inscripción ahí de subjetividad, en tanto el director o la directora está marcando un recorrido en el ecosistema de la página en la que alojan el documental, o que están haciendo transmedia. Pablo Martínez Zárate ha hecho algunos ejercicios en los últimos años, y creo que eso es como el panorama que yo alcanzo a vislumbrar, ¿no? Y por otro lado también encuentro un grave problema, y es que no sé si aquí es el caso, pero al menos en las escuelas de cine en las que yo trabajo y he trabajado, pareciera ser que pensar es peligroso. Entonces, si tú intentas enseñar cine de ensayo, ¿no? Que es como la forma más avanzada del pensamiento con imágenes, o podría ser una de las formas más avanzadas de pensar con las imágenes y a las imágenes, te metes en un terreno muy fangoso, muy peligroso. Pero al menos en Estados Unidos ahorita hay como una categoría importante que es investigación creativa, tiene otro nombre, ¿no? Como mucho más complejo, pero es hacer precisamente cine ensayos. Katharine Grant y toda esta gente que está en las revistas de cine ensayo, y creo que deberíamos hacer eso acá, ¿no? O sea, no sé cómo al final convertir una especie como de pedagogía poética en un acto creativo del orden del pensamiento con las imágenes, que sería precisamente lo que Farocchi le legó al mundo. Bueno, no sé. Todo está entre comillas y todo está como
muy endeble, ¿no? Bueno, para responder esto que decías de, digamos, un devenir en Latinoamérica, sí hay también un tema porque, aunque pueda haber una propuesta educativa que pueda apostar hacia la cuestión artística o creadora, cuando pasa, digamos, al currículum, está regido, digamos, por ciertos componentes, y uno de ellos siempre es el modelo educativo o los modelos educativos con los que se conforman las distintas instituciones. Y digamos que de un auge que tuvo por la influencia de los organismos internacionales, esto del enfoque por competencias, porque digamos parte del discurso es que se tiene que enseñar al alumnado a un saber hacer. Digamos que en ese hacer como que se encuentra una justificación de proponer como la parte creativa, pero en realidad, digamos, la poca exploración que he hecho en planes de estudios de Latinoamérica y un poco la relación cine y educación, sigo encontrando todavía esa acotación del cine como recurso didáctico, ¿no? O sea, digamos, si yo quiero dar una asignatura de Historia de la Educación en México y quiero explicar el movimiento 68, pues digamos siempre es como proyecto, ¿no? El grito, y es ilustrar, que es un poquito lo que ya hemos reflexionado acá. O sea, la imagen solo se convierte en una ilustración, pero muchas veces, o sea, puedes dar ese salto a que por medio de la imagen y del sonido, también cuestiones, digamos, esa realidad, y también pensar la cinematografía, qué impacto tuvo en la construcción de ese movimiento, ¿no? Que digamos, ponerlo como a la par de otras disciplinas, que también puede no solo documentar o, digamos, plasmar mediante la cámara, sino que también hay un discurso, ¿no? desde el cine, y que eso convierte también una nueva perspectiva en, digamos, estos movimientos latinoamericanos. Pero, digamos, volviendo al punto, desde los modelos educativos, se limita con lo que decía también la ponencia, es que cómo le das un componente de evaluación, cómo demuestras que esa experiencia estética se adquirió o no, y cómo el producto audiovisual tiene esa calidad de acuerdo a este modelo por competencias. Entonces, más bien hay que buscar como otras perspectivas, no es que sean modelos rígidos, y digamos lo que yo he visto al trabajar aquí en la NAC, creo que un modelo amigable, que es lo que a mi consideración han hecho por años y décadas, lo que se llama el aprendizaje situado, es decir, darle como este chip, no tanto desde cargarle la parte teórica, sino como desde la cuestión de la creación, involucra procesos de investigación, procesos de reflexión, y en ese sentido, al situar muchas experiencias, y por ejemplo aquí veo algunos alumnos y alumnas que también nos puedan compartir sus experiencias, como simular o situar una experiencia de rodaje que puede ser similar a lo que les espera en un futuro, en un campo laboral. Ahí es donde ya hay depositado también un pensamiento y una reflexión sobre la imagen, ¿no? O esto de pensar la poética, que también es muy interesante que Bachelard, aunque le da un peso desde la imagen, también utiliza la poética desde el lenguaje, porque justo para él la poesía es una de las artes que permite manifestar pues toda esta cuestión dionisíaca, caótica, que pues bueno, fue reprimida por Platón. O sea, cuando Platón expulsa a los poetas, ahí es donde se genera como esta división entre la cuestión racional, pero digamos todo lo que es poesía, arte, música, como desencadena los deseos, desencadena el caos, entonces ya no es válido, ¿no? Entonces, más bien hay que buscar como estas perspectivas educativas que pueda generar una dualidad o darle más peso a la investigación-creación, que como ya también mencionó Mariana, o sea, sí es como una apuesta que yo he visto en muchos planes de estudio, no tanto Latinoamérica, sino lo he visto más en Europa. Entonces, también por ahí rescatar estas experiencias y obviamente situarlas al contexto, en este caso del ENAC, ¿no? Pues yo algo muy breve, creo que para crear cine, sobre todo porque es un arte muy caro, pues necesitas un recurso. Y apaguen las cámaras, por favor. Pero en justo las instituciones que te pueden otorgar ese dinero, hay una rúbrica en la cual la evaluación para que puedas ser otorgado a un presupuesto tiene que enmarcarse en elementos que no están dentro de la experimentación y de los conceptos y del pensamiento. Entonces creo que
podría darte la respuesta de qué es lo que está pasando aquí, pues es que no tenemos acceso quizá a esa parte, ¿no? Que es justo la de la experimentación, todavía no tiene cabida como en la parte de los presupuestos. Y la otra es que desde las escuelas, pues también las rúbricas te evalúan desde alguna manera con ciertos modelos canónicos que se tienen que romper de alguna manera y que para eso pues se necesita también presupuesto y es, creo, por ahí. ¿Todavía uno más o ya? Ok, gracias a todos. Una última pregunta, lo más concreta posible. Pero ya tenemos que cerrar. Ok, voy a tratar de unir a los tres ponentes para tratar de hacer como, no una pregunta, sino como más bien un complemento de lo que estaba hablando para ver si yo comprendí. La cuestión de lo performativo, de cómo se hace la cuestión de la representación y la deconstrucción, a partir de la cuestión también de, mencionaste a Walter Benjamin, la forma de, más bien yo me quedo con la cuestión de cómo se va generando contraplanos, de una forma de construir la imagen para generar otro concepto, que ya no sea unívoco, sino ya sea un discurso interpretativo, ¿no? Y en la parte de la pedagogía, yo pienso que todas esas cuestiones, tanto cinematográficas y culturales y educativas, pues lógico que tiene que entrar la pedagogía desde un punto de de todo lo multidisciplinario, ¿no? Porque de cierta manera, como comentaba Nancy, la cuestión del sonido y la imagen, ¿no? Hay que equilibrar en el cine, tanto como en todos los audiovisuales, un 50% imagen, un 50% sonido, pero también se puede jugar más con el sonido que con la imagen o al revés, ¿no? Y entonces aquí ya necesitamos cuestiones como de psicoacústica, acústica, otros elementos que se van generando a través de lo que nos genera el sonido, ¿no? En la cuestión de que comentaste, Nancy, de que el sonido, la imagen es como un poco más concreta y más se podría decir que ya la tenemos en la vista, ¿no? Pues lógico que tenemos el 180 grados para ver una imagen, ¿no? Y en sonido tenemos 360 grados, y cómo es posible que la imagen sea lo más activo, ¿no? Cuando vemos las cuestiones cinematográficas, y que pues lógico que aquí empiezan las cuestiones de que no todo es comunicar, que también empieza la cuestión de la interpretación, de que no todo el cine o lo que estamos viendo audiovisualmente nos va a decir algo o solamente algo para todos, ¿no? Que es la parte de la imaginación, porque ya la cuestión del sonido trae efectos sonoros, trae ambientación sonora, lo que es la música, que la música no es lo mismo que los efectos sonoros, porque la música lo que genera son sensaciones y emociones, y eso es lo que trato de entender con las tres, lo que es lo performativo, lo que es lo pedagógico y lo que es lo audible y lo imaginativo, ¿no? Entonces yo creo que, yo pienso que de cierta manera todas estas cuestiones es la parte de la pedagogía, ¿no? De que a veces tenemos que separar el sonido de la imagen para estudiarlo de manera desde un principio y después sincronizarlo con la imagen, ¿no? Para poderla comprender. Y eso sería todo. Gracias. Si no quieren comentar. Creo que como que cerraría, ¿no? El ciclo de tu lo que creo que cerraría el ciclo de tu intervención, que es un gran ejercicio de exégesis de todo lo que venimos a arrojar aquí, y que me parece que relacionaría un poco como el intento de construcción de conocimiento a partir de las imágenes, no tanto visuales como sonoras, que al final es a lo que estamos tratando de aludir en las tres intervenciones. Y se relacionaría con algo muy curioso que dijiste, porque hablaste de deconstrucción. Yo en ningún momento mencioné la deconstrucción.
pero justo la deconstrucción es performativa, ¿no? Y la deconstrucción reconocería, como reconoce Benjamin cuando habla de excavar, que hay un resto, ¿no? Que sería esa diferencia, ¿no? Aquí seguramente habrá algún derridiano que lo sepa explicar mejor que yo, pero que hay un resto, ¿no? Y poder aplicar ese resto a la imagen, tanto un resto sonoro, como en Marguerite Duras, ¿no? O en Bélatar, que hay restos sonoros en sus pasajes, como un resto de inteligibilidad en el acto pedagógico del maestro que se reconoce como mediador entre la imagen en movimiento y el alumno, ¿no? Me acordé de Karina Frode y su modelo de enseñanza del derecho a través del cine. Y por otro lado, en justo el reconocer que toda imagen carga consigo una potencia semántica que le viene dada justo a partir de ese resto. No por lo que se inscribe en ella misma como representación, que sería un sentido unívoco, ¿no? Unidireccional, sino como reconocimiento del resto. Si lo quieres llevar a lo que diría Didi Burman, sería como el fantasma, el espectro también en Derrida, ¿no? Por ahí Clement Rosset también habla sobre estos restos en las imágenes, que no es lo que le viene dado en la apariencia, sino lo que está detrás de, lo que está fuera de, que no necesariamente es contexto, sino que aparece como contraplano de la representación. Y nada más así súper breve, o sea, creo que lo interdisciplinario ahí sí tiene que ser una apuesta educativa, o sea, creo que por allá tiene que ir estas, digamos, reformas y propuestas pedagógicas para así ir pensando y actualizando todas estas disciplinas. Y digamos ya de manera muy concreta, aquí en la licenciatura en cinematografía, por ejemplo, ahí sí acotarlo a la formación docente en cuanto a una actualización de contenidos, porque es lo que decíamos, todas estas ideas que ya compartieron los dos Enríquez, Greiner y Mendoza, justo es una tendencia educativa que tendría que apostar más las escuelas de cine. Entonces, ahí sí nos sirve la formación docente y toda esta parte didáctica, que sí lo hace muy bien la pedagogía, pero también apostar justo por estos diálogos. Entonces, en ese sentido, celebro este tipo de coloquios, estas mesas, para poder discutir, tener otras miradas, y en ese sentido, pues también agradecer la posibilidad de que la pedagogía pueda estar aquí inserta, ¿no? En estos espacios. Nada más. Cerrado el examen profesional. Muchas gracias. Bueno, gracias a los tres. Bueno, les recordamos que a las 5:30 tenemos la mesa de posgrado con las ponencias justamente de los alumnos de la maestría y el doctorado. Entonces los esperamos a las 5:30 de regreso acá. Bueno, pues muchas gracias. Y gracias aquí a los ponentes y al moderador inmoderado.